Bueno, hola, vamos a comenzar. A ver. A ver si se ve la presentación ahí o no. Sí. ¿Ustedes están viendo la presentación? No, profe. No, me parece que hice algo mal. Voy a volver. No, profe. No, me parece que hay algo raro. Vamos de nuevo. No me tomo. Ahí va de nuevo. ¿Ahí? ¿O se volvió a ir? Ahí sí, profe. Ahí está. Buenísimo. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con nuestro encuentro semanal. Vamos a recordar un concepto que hemos estado viendo ya desde el inicio del cursado, que lo repetimos ya la semana pasada, que es el concepto de mercado. Nosotros hablamos de mercado cuando hablamos de un conjunto de compradores y vendedores que a través de sus interacciones reales, decimos, o potenciales, determinan el precio del producto de un conjunto de productos. Una definición clásica de mercado. ¿Qué dijimos la semana pasada? No todos los mercados tienen la misma característica. Uno puede definir mercado, sin embargo, tenemos que saber que cuando estamos haciendo referencia a mercados y nos vamos haciendo el foco en distintos tipos de mercados, vamos a ver que no son todos iguales, ¿sí? Como ustedes se imaginarán, si ustedes empiezan a pensar en los bienes y servicios que ustedes habitualmente compran, consumen, ustedes son participantes activos de los mercados, verán que no son todos iguales. Entonces nosotros la semana pasada ya dijimos algo sobre eso, dijimos que teníamos los mercados de competencia perfecta, que es el que vimos la semana pasada, lo describimos, analizamos cuáles eran sus características, cómo decidía un empresario que actuaba en competencia perfecta cuánto producir, dimos ejemplos de un mercado de competencia perfecta, y después tenemos tres tipos de mercado que los vamos a agrupar en lo que llamamos mercados imperfectos. Esos mercados imperfectos están en un extremo, el monopolio, ¿sí? Y luego tenemos el mercado de competencia imperfecta, competencia monopolística y el mercado oligopólico. ¿Ah? Hoy lo que vamos a ver es el mercado de monopolio. Hoy nos vamos a quedar acá. ¿Ah? Ya vimos competencia perfecta, hoy vamos a ver monopolio y la próxima semana vamos a trabajar con el resto. En términos generales, la gran diferencia que nosotros vamos a encontrar en un mercado de competencia perfecta con mercados de competencia imperfecta es la demanda que enfrenta el productor. El productor en competencia perfecta, ustedes recuerdan que una de las principales características es que nosotros decíamos es precio aceptante, ¿sí? ¿Qué significa que es precio aceptante? Y hasta acá se los dejo para no seguir escribiendo. Significa que toma el precio de mercado y que sí o sí va a tener que vender las cantidades que pueda en función de su estructura al precio que le da el mercado, ¿sí? Este precio se lo da el mercado y no lo puede cambiar, ¿sí? Esa es una de las principales características de la competencia perfecta. En cambio, en competencia perfecta, el productor se enfrenta a curvas de demanda dependiente negativa. ¿Qué significa esto? Que tiene maniobra, tiene cierto grado de maniobra para definir el precio, ¿sí? No acepta el precio, no acepta un precio que se determina por fuera, sino que ese productor tiene cierto grado de capacidad de determinar el precio, ¿sí? Pero bueno, cuando uno cambia los precios, sabe que va a cambiar las cantidades. Entonces ahí lo que él tiene que conocer es cuál es el mercado al que enfrenta, cuál es su porción de mercado. Entonces ahí lo que puede decir, bueno, puedo vender esta cantidad y la vendo a ese precio, y puedo definir bajar el precio y vender más, o puedo decidir aumentar el precio, ¿sí? Y vender menos, ¿sí? Tiene cierto grado de maniobra en la competencia imperfecta para determinar tanto el precio como
la cantidad. En el caso de la competencia perfecta, el productor solo define la cantidad. ¿Por qué no el precio? Porque el precio ya se lo da el mercado, ¿sí? Entonces, en cambio, en un mercado de competencia imperfecta, vamos a ver que puede definir precio y también puede definir cantidad, ¿sí? Puede trabajar con las dos variables. Eso es porque enfrenta una curva de demanda dependiente negativa. Esto es porque tiene cierto poder de mercado para definir el precio, ¿sí? No es que va a tomar el precio que le den y no puede cambiarlo en nada. Y ustedes piensen desde una panadería, ¿sí?, hasta la empresa que vende energía eléctrica. Les doy dos ejemplos muy extremos. El panadero, por más que tenga una panadería chica, tiene cierto margen para fijar su precio. Está bien, no va a cobrar el precio, qué sé yo, si todo el mundo está vendiendo el pan 100 pesos, no lo va a cobrar 1000 pesos. Pero sí puede subirse un poquito o bajar un poquito, ¿sí? Y en el otro extremo también, una empresa que vende energía o que una telefónica, para darles ejemplo, empresas muy grandes, tienen margen de maniobra, obviamente, para modificar el precio. Entonces, hay un montón de mercados que no son de competencia perfecta donde el empresario tiene la capacidad de definir el precio al que puede vender sus productos, ¿sí? Causas que explican la existencia de este tipo de mercados de competencia perfecta, imperfecta, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando trabajamos con competencia perfecta dijimos, bueno, ¿qué característica tiene la competencia perfecta? Y dijimos cuáles eran. Bueno, resulta que cuando uno mira la cantidad de mercados que hay en la realidad, uno ve que es muy difícil encontrar mercados con las características que dijimos de competencia perfecta. Si ustedes se acuerdan, competencia perfecta decíamos que era un mercado donde había muchos compradores y vendedores, que ninguno tenía poder de mercado, que el bien que vendían era totalmente homogéneo, era igual para todos, y que no existían barreras a la entrada y la salida. Bueno, eso, como ustedes se imaginan, es bastante difícil encontrar en el mercado, ¿sí? Uno sale al mercado, como les decía, desde una verdulería hasta una empresa que vende internet, y en el medio un montón, hay mercados que no son con estas características de competencia perfecta. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que explica la competencia imperfecta? Una de las razones por las que existe la competencia imperfecta es por la diferencia de los costos de producción. Y ahí lo que nos pasa es que hay empresas o hay actividades en las que para poder producir hace falta una economía, hacen falta lo que se llaman las economías de escala, perdón, presentan economías de escala a niveles de producción muy altos, vamos a traducirlo. Son actividades que requieren una gran inversión, ¿sí?, para poder realizarlas, y que para que sirva, para que una empresa pueda hacerla, necesita vender mucho, ¿sí? Entonces, naturalmente, ya lo vamos a llamar, ya le vamos a dar el nombre, que es monopolio natural, pero naturalmente en esos mercados van a aparecer pocas empresas que producen, ¿sí? Ustedes imagínense el caso extremo de una empresa que produce, que vende electricidad en una ciudad, ¿sí? El costo de generar toda una red de distribución de energía en una determinada ciudad es tan alta que no es sencillo que pueda haber dos empresas que puedan cumplir con lo mismo. Entonces va quedando una, ¿sí? No es que pueda haber 10 empresas que van a vender energía eléctrica en una ciudad. ¿Por qué? Bueno, porque el costo de distribuirla es tan alto que no alcanza el mercado para tantas empresas, ¿sí? Por eso hablamos de los costos de la producción, que son unos determinantes de la competencia imperfecta. Y por otro lado están lo que se llaman las barreras a la entrada. ¿Qué tipo de barreras a la entrada podemos encontrarnos? Bueno, podemos encontrarnos con restricciones legales. Las restricciones legales es, por ejemplo, una concesión, ¿sí? Yo les daba el ejemplo los otros días de una ruta, ¿sí? Yo, por ejemplo, no puedo ir a la ruta que va a Córdoba, que hace Río Cuarto Córdoba, para los que no son de por acá les cuento, hay dos ciudades importantes en la provincia de Córdoba, que para ir hay que pagar un peaje. Yo no puedo ir y decir, bueno, voy a agarrar y voy a poner una cabina de peaje y voy a cobrar peaje en la autopista Buenos Aires, de Río Cuarto, Córdoba. No, porque eso está concesionado, ¿sí? Porque hay un contrato que está firmado por el Estado. Sí. Bueno, se abre un micrófono. Hay un contrato que ya está firmado y que me da una restricción legal y que le da a una empresa el monopolio del manejo de esa ruta, ¿sí? Luego tenemos también como causas de la competencia imperfecta la publicidad y diferenciación del producto. El hecho de que haya empresas
o sea, que haya productos que se diferencian, eso hace que la competencia sea imperfecta, ¿sí? El hecho de que yo pueda ir a una peluquería y que me brinde un determinado servicio que otra peluquería no me da, eso es diferenciación de productos. Entonces eso hace a la competencia que el mercado no sea de competencia perfecta. ¿Se acuerdan que con la competencia perfecta hablábamos de que los productos eran homogéneos, eran todos iguales? Bueno, cuando hay mercados donde se pueden diferenciar los productos, las empresas tienen cierto poder para mover los precios. Qué sé yo, veo una peluquería que tiene, que está bien decorada, que atienden bien, que la que corta el pelo lo corta bárbaro, qué sé yo, entonces me puede cobrar más caro porque puede haber gente que está dispuesta a pagar por esa diferenciación del producto. Del mismo modo, la existencia de la publicidad, ¿sí? La diferenciación del producto es lo que justifica la publicidad, ¿sí? Yo no voy a publicitar un producto que es homogéneo, no tiene sentido. Pero cuando uno puede diferenciar el producto, lo que hace normalmente es publicitar eso, la característica de tu producto para que la gente vaya y te compre a vos, ¿sí? Entonces eso genera, o es una de las características que hace que exista la competencia imperfecta, ¿sí? Recuerden que competencia imperfecta son 3 tipos de mercados, ¿sí? Oligopolio, la competencia monopolística y el monopolio. Y los costos de entrada, bueno, muchas veces para entrar a ciertas actividades se requieren de inversiones muy altas, ¿sí? Entonces, no puede entrar cualquiera, ¿sí? No es que esté prohibido, ¿tá? No es que alguien te dice, no, vos no podés entrar a producir automóviles. Sí, se puede, lo que pasa es que para poder entrar a producir automóviles uno debiera tener la posibilidad de realizar una inversión muy fuerte para poner una planta de producción de automóviles, y bueno, no es tan sencillo, por lo cual no es que todo el mundo pueda entrar a la producción de ese tipo de bienes cuando quiere y de la manera que se le ocurra. Por eso son diversos tipos de barreras a la entrada que hacen que los mercados no sean de competencia perfecta, sino de competencia imperfecta. Como ustedes recuerdan, a ver si lo tenemos acá, dijimos que competencia imperfecta son estos 3 tipos de mercado. Hoy nos vamos a quedar específicamente con con el monopolio. ¿Sí? ¿Qué característica tiene el monopolio? Bueno, la principal característica de un mercado monopolístico es que hay un solo productor. ¿Sí? El monopolio solamente una empresa es la que abastece el mercado. ¿Tá? Entonces, la característica que le da eso es que la curva de demanda que enfrenta esa empresa, esto es sus clientes, son todos. ¿Sí? Uno dice, bueno, a ver, ¿qué demanda tiene la empresa de distribución de energía eléctrica en la ciudad de Río Cuarto? Bueno, toda la ciudad, todos los que consumimos energía eléctrica somos su demanda. ¿Por qué? Porque hay solo uno que vende. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo. Primera característica importante del monopolio, un solo productor. ¿Sí? Y entonces, como es un solo productor, su curva de demanda es la curva de demanda de mercado. ¿Sí? Todo el mercado es para él. Eso es un monopolio. ¿Por qué existe el monopolio? Bueno, hay diversas razones por las que existen los monopolios. Fundamentalmente es por que puede haber alguna empresa que tenga el control exclusivo, ¿sí?, de algún factor productivo o de alguna fuente de materia prima. ¿Sí? Si para producir un determinado bien y servicio se necesita una materia prima y hay solo una empresa que lo maneja, bueno, va a ser la única que lo puede producir. ¿Sí? Eso es una causa del monopolio. El manejo, el dominio de una fuente de insumo, de materia prima, de factor productivo. Otro, lo que dijimos recién, las concesiones de patentes, por las concesiones o patentes. Está mal escrito, perdón, ahí ya lo vamos a arreglar a la filmina. ¿Sí? Una cosa es una concesión, otra cosa es una patente. Es una cuestión legal. ¿Sí? Una patente, ustedes saben lo que es la posibilidad de que quien patentó, quien inventó algo y lo patentó, sea el único que puede producirlo. ¿Sí? Entonces, si no hay otro que ha patentado algo similar, el único que lo puede hacer tiene un monopolio de la producción de ese bien. Y las concesiones, como les dije recién, son contratos que otorga el Estado para que alguna empresa pueda producir o vender o prestar ciertos servicios. ¿Sí? Por ejemplo, el caso común que les decía recién, el de las rutas. ¿Sí? Uno puede concesionar una ruta. Lo voy a arreglar ahora para que esto les quede a ustedes, para que les quede bien. Sería concesiones o patentes, para que no se confundan que son cosas iguales, son cosas distintas.
Luego tenemos el control estatal de la oferta de determinados servicios. Hay veces que los servicios son prestados por el Estado, ¿sí? Y en ese caso, si es el único, o sea, el Estado es quien maneja, quien tiene el monopolio de ese servicio. Hace poquito salió una noticia de que había una concesión de una hidrovía y que ahora esa hidrovía la maneja el Estado. Bueno, en ese caso sería un monopolio estatal, porque quien maneja el peaje, si quieren, no es una ruta de vehículos, sino que es una ruta acuática, en ese caso es el Estado. ¿Tá? Y la última, monopolio natural, que es esto que yo les comentaba recién sobre los costos. Hay actividades que naturalmente tienden al monopolio. ¿Por qué? Porque no pueden haber más de una empresa que lo preste porque no se aguantan que se divide el mercado, no se lo aguantan por los costos que genera la actividad. Son actividades que tienen muchos costos de ingreso para empezar a producir, para poder producirlo, necesitan de inversiones muy importantes. Entonces, esas actividades que necesitan de inversiones muy importantes, necesitan tener un mercado grande para poder distribuir esos costos, ¿sí? Entonces, si nosotros dividimos el mercado entre 2 o 3 empresas, ninguno lo va a poder prestar porque para ninguna es rentable. Por eso, naturalmente, queda una sola empresa. Esos son los monopolios naturales. El ejemplo que yo les daba recién, la distribución de la energía eléctrica, ¿sí? Si ustedes imagínense en una determinada ciudad o en un pueblo donde sean ustedes, si podría haber 2 empresas distribuyendo energía eléctrica. Eso generaría la necesidad de tener 2 cableados, por ejemplo, ¿sí? Dos hileras de cable para que yo me pueda conectar a la empresa A o a la empresa B. El costo que eso genera es tan alto que no lo puedo dividir entre dos empresas, ¿sí? No puedo dividirlo el mercado en 2. Entonces, naturalmente, va quedando solo una empresa que puede brindar ese servicio. Por eso se llaman monopolios naturales y vienen del lado de los costos, de lo que cuesta ingresar y producirlo. Entonces, como que no vale la pena, no se puede dividir ese mercado en parte o particionar ese mercado. ¿Sí? Bien. Entonces ya sabemos que hay 3 tipos de mercado imperfecto, ¿sí? Competencia monopolística, oligopolio y monopolio. Sabemos que el monopolio es un tipo de mercado donde hay solo un productor que vende, ¿sí? Con lo cual su demanda es la demanda del mercado, y sabemos por qué puede pasar eso, cuáles son las razones que explican que haya mercados donde hay un solo productor vendiendo, ¿sí? Que son estas 4 que hemos estado analizando hasta ahora. Una vez que tenemos claro eso, vamos a empezar a trabajar sobre las decisiones de este monopolista, ¿sí? ¿Qué va a decidir el monopolista? Como todas las empresas, fundamentalmente van a decidir cuánto producen y qué precio venden. ¿Sí? Esto es, bueno, ¿cuánto van a producir? ¿Cuánto van a producir? O sea, va a producir cuando maximiza sus beneficios. Esto es, buscaremos un nivel de producción que logre maximizar los beneficios. ¿Cuál era la regla de maximización de beneficios? Esta que habíamos estudiado hace un par de unidades atrás, la de ingreso marginal igual a costo marginal. ¿Sí? Cuando nosotros encontramos un nivel de producción que logra que el ingreso marginal es igual al costo marginal, diremos, bueno, esta empresa está maximizando sus beneficios. Y en el caso del monopolio, además de saber cuánto producir, también la empresa va a determinar el precio, ¿sí? Esto es, también nos dice a qué precio vende. ¿A qué precio vende? Bueno, eso dependerá de la máxima disposición a pagar de los consumidores. No es que por ser monopolista puede cobrar cualquier cosa, ¿sí? ¿Por qué no? Y bueno, porque si los consumidores no lo convalidan, no lo pagan, no lo puede cobrar, ¿sí? Pues nosotros tenemos una curva de demanda, y esa curva de demanda me dice lo máximo que estamos dispuestos a pagar para las distintas cantidades. Entonces no es que el monopolista me va a poder cobrar lo que se le antoje, y la gente se lo va a pagar. Muchas veces la gente directamente decide no consumir ese bien o servicio y no pagarlo, obviamente, no convalida el precio, ¿sí? Entonces, ya tenemos las 2 grandes decisiones que vamos a estar analizando que toma una empresa en monopolio. El precio al que va a vender y la cantidad, ¿sí? Vamos a analizar cómo llegamos a estas conclusiones. Siempre pensando en que ambos se tienen que dar en el punto donde la empresa maximiza sus beneficios. ¿Sí? Bien, antes, recuerden, ingreso marginal igual a costo marginal. El costo marginal lo sabemos, lo estudiamos en las unidades de costos, son curvas de costos típicas,
no tiene nada raro, ¿sí? Es una curva de costo marginal como la hemos estudiado hasta ahora. Lo que vamos a analizar es cómo es el ingreso marginal en una situación de monopolio. ¿Ah? Y bueno, para empezar, para llegar al ingreso marginal, vamos a pasar por el ingreso total. Y de paso vamos a repasar el ingreso medio. ¿Sí? El ingreso total no es otra cosa que el precio por la cantidad. Esto es decir, bueno, a ver, ¿cuántas cantidades vendo? No sé, 1000. ¿A qué precio las vendo? A 100. Bueno, precio por cantidades es el ingreso. ¿Sí? El ingreso es el total que le ingresa a la empresa fruto de haber salido a vender ciertos bienes y servicios. Esto es precio por cantidad. El ingreso medio, recordemos un poquito, es el promedio del ingreso total. Es en promedio cuánto le reporta cada unidad que vende. Eso es ingreso total por Q. ¿Sí? Recuerda que ingreso total es P por Q. Si nosotros dividimos esto dividido Q, lo que me va a dar es que el ingreso medio es igual al precio, que es esto que tenemos acá. Y por otro lado tenemos el ingreso marginal. ¿Qué es el ingreso marginal? El ingreso marginal es, recuerden siempre, lo marginal es qué le pasa, en este caso al ingreso, si yo agrego una unidad más. Es una cuestión de adición, es un extra, ¿sí? Es la variación en el ingreso total cuando se vende una unidad más. ¿Cuánto cambia el ingreso total si el productor vende una unidad más? ¿Sí? Ese es el ingreso marginal. Es el cambio del ingreso total respecto de Q. ¿Sí? Lo marginal es porque lo que está al límite, ¿sí? Lo marginal es lo que está bien al límite, ¿sí? Yo estoy acá, vendo una más, ¿qué le pasa a mi ingreso? Esa es la pregunta que me voy a responder cuando estoy analizando el ingreso marginal. Yo ya tengo todo este ingreso, ¿sí? Todo este montón de ingresos yo lo tengo. Entonces, bueno, voy a vender una unidad más. ¿Qué le pasa a este montón de ingresos? ¿Sube? ¿Se queda como está? ¿Baja? ¿Sí? Vamos a ver. Fíjense acá, esta es una tablita que la vamos a dividir en partes. Acá lo que tenemos es una función de demanda, ¿sí? Fíjense, precio, ¿sí? Y cantidad. Lo que me va pasando es que a medida que baja el precio, suben las cantidades, ¿sí? Una relación inversa. A las distintas cantidades, ¿cuáles son los precios? ¿Sí? Esto es la máxima disposición a pagar que tienen los consumidores por las distintas cantidades a consumir. Esto es, 8 pesos no paga nadie. Para una unidad estaría dispuesto a pagar 7. Para consumir 2 unidades está dispuesto a pagar 6. Para consumir 3 unidades, 5. Para 4 unidades, 4. Para 5 unidades, 3 pesos. Para 6 unidades, 2 pesos. Para 7, 1. Y para 8, directamente, no está dispuesto a pagar. ¿Está? Entonces, esta función, que no es otra cosa que una función de demanda, una relación precio-cantidad, da origen a esta primera columna, que es P por Q, ¿sí? Que es el ingreso total. 0 por 8, 0. 7 por 1, 7. 2 por 6, 12. 3 por 5, 15. ¿Sí? Y así con todos. Esta es la función de ingreso total. Dijimos, bueno, de ahí puedo derivar el medio y el marginal. ¿Qué era el medio? Es el ingreso total dividido Q. Entonces, ¿qué voy haciendo? Bueno, está mal esto está mal. No tiene que ser 8, hay de un error ese. Es 7 dividido 1, 7. 12 dividido 2, 6. 15 dividido 3, 5. 16 dividido 4, 4. 15 dividido 5, 3. 12 dividido 6, 2. 7 dividido 7, 1. Y bueno, esto me da 0. ¿Sí? Entonces, este es el ingreso medio. ¿Sí? Fíjense, el ingreso medio es igual que la demanda. ¿Sí? Vuelvan a mirar acá. El ingreso medio es exactamente igual, bueno, este que obviamente me da un error, pero el ingreso medio es exactamente igual que el precio. ¿Sí? Para las distintas cantidades, el ingreso medio es igual al precio. ¿Sí? Entonces, primera conclusión, el ingreso medio es igual al precio y el ingreso medio será igual a la demanda. ¿Sí?
Fíjense que esta es la curva de demanda que es igual al ingreso medio. Es una función de las cantidades que tiene pendiente negativa, ¿sí? Vamos a ver el ingreso marginal. ¿Cómo calculamos el ingreso marginal? Es el cambio en el ingreso total, me salió así, respecto del cambio en Q. Me sale muy bien. Bien. Fíjense acá. El cambio del ingreso total pasa de 0 a 7. O sea, 7. Cambio del ingreso total, 7. Respecto de 1, 7. Pasa de 7 a 12. O sea, esto de diferencia es 5. 5 dividido 1, 5. Voy de 12 a 15. Se incrementa en 3. ¿Sí? 3 dividido 1, 3. Se incrementa en 1. 1 dividido 1, 1. Fíjense lo que pasa acá. Va de 16 a 15. Baja el ingreso total cuando aumento las cantidades vendidas, ¿sí? Entonces, es menos 1 dividido 1, menos 1. Luego me da menos 3, menos 5 y menos 7. Siempre dividido 1, que es el cambio que se va dando en las cantidades. ¿Ve? Entonces, fíjense que este es el ingreso marginal. Y acá tenemos una conclusión que es recontra importante en el análisis del monopolio. Yo le diría que es como el eje, ¿sí? Lo central, ¿sí? Segunda conclusión cuando analizamos esto. El ingreso marginal es menor al precio, ¿sí? Miren de nuevo. El ingreso marginal está por debajo del precio, ¿sí? 7 es lo mismo, pero después este es 5 y este es 6, este es 3, este es 4, este es 1, este es 4, menos 1, 3, menos 3, 2. Siempre el ingreso marginal está por debajo del precio, ¿sí? ¿Eso por qué se da? Eso se da porque cuando aumentan las cantidades vendidas, ¿sí? Baja el precio, pero baja el precio de todas las cantidades que yo vendo, no de una cantidad, ¿sí? Fíjense, vamos de nuevo acá. Yo digo, si vendo una cantidad, la gente me la paga 8. Perdón, me la paga 7 pesos, ¿sí? Ahora, si yo voy a vender 2 unidades, la gente me la paga 6, pero a las 2 me paga 6. No es que me paga 7 pesos por la primera y 6 pesos por la segunda. Me paga directamente 6 pesos por las 2. Entonces, fíjense lo que me está pasando. Cuando yo vendo una unidad más, por un lado, vendo más, pero por otro lado, bajo el precio, ¿sí? Entonces, precio por cantidad, sube las cantidades, pero baja el precio, con lo cual el ingreso medio, el ingreso marginal no crece al mismo ritmo que el precio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuve que bajar el precio de las 2 unidades que estábamos vendiendo, ¿tá? Después yo sigo y digo, bueno, paso a vender 3 unidades. Ahora, la gente, los consumidores, por estas 3 unidades me pagan 5 pesos, pero por las 3 me pagan 5. No es que yo puedo venderle la primera unidad a 1 peso, a 7 pesos, la segunda unidad a 6 pesos y la tercera unidad a 5. Directamente yo voy al mercado, ¿sí? Y compro 3 unidades y les pago 5 pesos cada una, ¿sí? Entonces, lo que está pasando es que para aumentar las ventas tengo que bajar los precios. Por eso el ingreso total crece, pero menos que lo que lo hizo con la unidad anterior, ¿sí? Hasta que llega un punto que empieza a decrecer. Ahí el libro se los explica en relación a las elasticidades. No nos vamos a detener ahora porque es un tema que ya vimos, la relación ingreso total con elasticidades. Mírenlo y cualquier duda lo retomamos. Pero me interesa mucho esta parte, que es la parte relevante para nosotros, que es la parte de ingreso marginal positivo, que es donde las empresas van a estar tratando de quedarse. Quiero que vean, ¿sí? Que me digan si les queda claro esto. Si vende una unidad, si está en 0 y vende una, aumentó su ingreso porque vendió a 7, entonces aumentó el ingreso total en 7, el ingreso marginal es 7. Ahora, si está en una y vende 2, como a las 2 las vende a 6 pesos, el ingreso, fíjense que no se fue a 14,
ni se fue a 13, que sería vender una unidad a 7 y la otra unidad a 6, sino que se fue a 12, que es vender las dos unidades a 6. Entonces, el ingreso marginal crece, pero menos que lo hizo el precio, menos que el valor del precio, ¿sí? Porque ese 6 me tiró para abajo el precio de la unidad 1, ¿está? Entonces, a ver si esto me deja acá. Como conclusión importante, el ingreso marginal es menor que el precio. ¿Por qué? Eso se explica porque a raíz de que cuando aumentan las cantidades vendidas, baja el precio de todas las unidades, no solo de la última unidad vendida. Por ello, al incrementarse el ingreso como consecuencia de aumentar las ventas, será menor que el precio al que se venden los productos, ¿sí? Será menor el precio al que se venden los productos, ¿está? ¿Por qué? Para vender más tengo que bajar el precio, pero bajo el precio de todas las unidades, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver cuando trabajemos con las curvas de ingresos marginales es que es una curva que está situada por debajo de la función de demanda, ¿sí? Hay una forma de demostrarlo, matemática, que no tiene sentido que nos demoremos, ¿sí? ¿Por qué se explica esta forma? ¿Sí? Lo que yo quiero que a ustedes les quede claro son dos cuestiones de esto, o tres, si quieren. Primero, esto. El ingreso marginal está situado por debajo del ingreso medio. Segundo, el ingreso marginal, ¿sí? Fíjense, tiene la misma ordenada al origen que el ingreso medio, ¿sí? Es la misma ordenada al origen. Esto significa que parten del mismo punto en el eje de las Y, ¿sí? Misma ordenada al origen que ingreso medio. La otra conclusión es que el ingreso marginal, ¿sí?, corta al medio entre el 0 y el ingreso medio, ¿sí?, en el eje abscisas. ¿Ah? En el eje abscisas pasa exactamente por la mitad entre el 0 y donde corta la demanda o el ingreso medio. Esto es, si esto fuera 10, acá estaría el 5. ¿Sí? Si esto fuera 100, acá estaría el 50. Les repito, hay una forma de demostrarlo, matemática, no me voy a demorar en eso, si a alguno le interesa la buscan, creo que está en esta bibliografía y si no en cualquier lado lo pueden encontrar, donde nos dice entonces que el ingreso marginal tiene la misma ordenada al origen que el ingreso medio y además que el ingreso marginal tiene el doble de pendiente que el ingreso medio. ¿Sí? Tiene el doble de pendiente. ¿Tá? Entonces, esto es lo que yo quiero que a ustedes les quede clarísimo del ingreso medio, ¿sí? Del ingreso marginal y del ingreso medio. ¿Tá? Que el ingreso medio es igual al precio y es igual a la demanda, y que el ingreso marginal es una función que está por debajo del ingreso medio, que tiene la misma ordenada al origen que el ingreso medio y que tiene el doble de pendiente. Eso significa que va a cortar a la mitad en el eje abscisas, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Por esta explicación que yo les di recién, de que a medida que vendemos, se bajan los precios de todas las unidades que vende el productor. Entonces eso hace que el ingreso total al principio crezca, pero menos que lo que lo hizo menos que el precio, ¿sí? Porque el precio va bajando. ¿Ah? Nos queda claro eso, que entendimos exactamente que esta es la demanda de mercado, ¿sí?, que es la demanda que enfrenta el productor monopolístico porque es el único que vende, y que este es su ingreso marginal, estamos en condiciones de ver cómo decide la empresa. Recordemos entonces lo que dijimos recién. La empresa decide la cantidad que va a producir, decide el precio al que lo vende, y todo eso maximizando los beneficios. ¿Ah? Pero vamos a ver cómo lo hace. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos una estructura de una empresa de monopolio, ¿sí? Una empresa monopolística. Como ustedes verán acá, tenemos por acá una función de demanda, ¿sí?, dependiente negativa, que como recién les dije es la demanda de mercado. Tenemos por acá también un ingreso marginal,
que tiene pendiente negativa, que tiene la misma ordenada al origen que la demanda y que corta al medio en el eje abscisas, ¿sí? Y tenemos por otro lado una estructura de costos clásicas, con un costo marginal, ¿sí? Por aquí, y un costo medio. Y de paso repasamos algunos conceptos importantes. El marginal siempre corta el medio en su mínimo. Entonces nosotros decimos, bueno, recordemos lo que dijimos recién. La empresa maximiza beneficios. ¿Cómo maximiza beneficios la empresa? Haciendo que el costo marginal, ¿sí? Que es esta función que tenemos acá, sea igual al ingreso marginal, ¿sí? El punto rojo, este que tengo acá, marca el nivel donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. Ahí se define el nivel de producción de equilibrio, ¿sí? Eso es lo que produce. Entonces yo ya tengo una partecita resuelta, ¿sí? Dijimos, vamos a decidir cuánto producir para maximizar beneficios. ¿Cuánto producimos para maximizar beneficios? Donde costo marginal es igual a ingreso marginal, ¿sí? Luego tengo que saber el precio. ¿Quién me dice el precio? El precio me lo dice la demanda, ¿sí? El precio es la máxima disposición a pagar de los consumidores por esta cantidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es irnos hasta la función de demanda, y ahí encontramos este puntito azul y decimos, bueno, ese es el precio al que puede vender, ¿sí? Una cuestión que yo les decía recién, el monopolista no puede vender al precio que se le antoje, no puede decir, yo quiero vender a este precio, ¿sí? ¿Por qué no puede vender a este precio? ¿Alguien le compra a este precio? Yo quiero vender acá. Estas cantidades las quiero vender a este precio. ¿Alguien le compra a este precio? No. No, ¿por qué? Porque la demanda es esta. La gente está dispuesta a pagar hasta donde dice su demanda. Por eso, de las cantidades, ¡tuc!, nos vamos hasta que tocamos la demanda y ahí llego. No me puedo poner acá. Porque si me quiero poner acá, no puedo vender estas cantidades a este precio. No existe sobre la demanda. Tendría que tener una demanda más grande, ¿sí? Tendría que ver cómo hacemos para que la demanda se corra. ¿Ah? Entonces ya encontramos las dos cuestiones que queríamos buscar. ¿Cuánto vendo? ¿Sí? ¿Y a qué precio lo hago? ¿Sí? Vamos a calcular ahora el beneficio de esta empresa. Calcular el beneficio es solo un repaso de lo que vimos en la unidad anterior de competencia perfecta, porque el método de cálculo es el mismo, ¿sí? En primer lugar, el beneficio total sigue siendo igual a ingreso total menos costo total, ¿sí? Eso no cambia en nada, ¿va? Digo, bueno, ingreso total, todo lo que le ingreso menos todo lo que me cuesta. El ingreso total es P por Q, ¿sí? Fíjense, cantidad por precio, ¿sí? Eso es una superficie de un área, ¿sí? Cantidad por precio, P por Q. Me marca el área, toda esa área que tenemos ahí es el ingreso total, ¿sí? Bueno, ¿cuánto me cuesta producir? Para eso me tengo que ir a marcar, a ver, ¿dónde está esto? Acá está. Me llegó tarde la cuestión. Volvamos. El costo, ¿cómo calculamos el costo total? Repasito de la unidad anterior por si alguien no se acuerda. El costo total lo puedo calcular haciendo costo medio, ¿sí?, por cantidad. Recuerdan a ustedes que costo medio es costo total sobre Q, con lo cual despejando el costo total me da que costo total es costo medio por Q. Entonces, para el nivel de producción de equilibrio, que es este que está acá, me voy a buscar el costo, ¿sí? ¿Cómo busco el costo? Ahí está el costo, ¿sí? Para este nivel de producción me voy hasta que toco la función de costos y ese es el costo total. Ojo, no es el mínimo costo medio, es el que corresponde al nivel de producción que marqué ahí, ¿sí? Entonces, no es otra cosa que un área. Costo medio, ¿sí?, por Q. Acá tengo el costo medio, acá tengo la cantidad, ¿sí? Este es el costo medio para este nivel de producción. Entonces, el cociente, el producto entre este segmento por este segmento me da la superficie del costo, ¿sí? Costo total, entonces, es costo medio por Q, es esta área rayadita. La diferencia, ¿sí?, lo que sobra de los ingresos que no uso para cubrir los costos, es el beneficio total, que es eso que tenemos ahí. ¿Ah? Ese es el beneficio total. ¿Se entiende? ¿O hay algún perdido por aquí? Bueno,
Entiendo. Perfecto. Esto, chicos, de nuevo es lo mismo que como medíamos en competencia perfecta. Siempre es identificar el área de los ingresos, identificar el área de los costos y decir la diferencia. Podría haber una situación donde tuviera pérdidas también, ¿sí? El hecho de estar en el monopolio no le garantiza siempre un beneficio, ¿está? Vamos a comparar la competencia perfecta con el monopolio, ¿sí? Fíjense, esta es una situación de monopolio, ¿sí? Cantidad, este es el precio. Este verdecito es la situación de competencia perfecta. Ustedes recuerden que la oferta en competencia perfecta es el costo, es la sumatoria de los costos marginales, ¿sí? ¿Se acuerdan que la oferta en competencia perfecta es el costo marginal de cada empresa? Cuando hacíamos la sumatoria de todos los costos marginales, encontrábamos la oferta del mercado. Con lo cual, nosotros decíamos, bueno, si sumáramos todos los costos marginales, encontraríamos la oferta en competencia perfecta, ¿sí? Entonces, competencia perfecta se produciría, si este fuera un mercado de competencia perfecta, se produce donde la oferta se corta con la demanda, recordando que la oferta son los costos marginales, entonces se produce esta cantidad y se vende a este precio. Entonces, primera conclusión. Nosotros diríamos, bueno, el monopolista produce menos, ¿sí? En términos de cantidad, se produce menos, ¿tá? Que en competencia perfecta. Ahí ya tenemos un problemita o un perjuicio para el mercado, para los consumidores, para la sociedad. Se produce menos que lo que se produciría en competencia perfecta. Hay menos bienes. Otra, se vende a un precio más alto, ¿sí? Otra, fíjense esta que importante, el precio es mayor que el costo marginal. Fíjense esto. El precio en el monopolio es mayor que el costo marginal, lo que significa es que los consumidores estamos pagando por ese bien más de lo que ese bien cuesta producirlo. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de por qué decíamos que la competencia perfecta era eficiente? Y una de las razones por la que decíamos que era eficiente es porque decíamos, bueno, la sociedad lo paga, el precio que la sociedad paga es exactamente lo que cuesta producir esa unidad adicional. Cuando el precio es igual al costo marginal, uno dice, bueno, la sociedad paga por el bien, efectivamente lo que cuesta producir ese bien, ¿sí? En el caso del monopolio no ocurre eso. En el caso del monopolio, el precio es superior al costo marginal. Entonces hay una diferencia entre lo que la sociedad o los consumidores, en este caso nosotros, estamos pagando con lo que cuesta efectivamente la producción de esa unidad adicional, ¿sí? Y se puede medir cuál es la pérdida irrecuperable de eficiencia. La pérdida irrecuperable de eficiencia es este triangulito que tenemos acá, ¿sí? Que es la pérdida del excedente del consumidor y del excedente del productor. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros trabajamos con competencia perfecta, ¿sí? La última filmina de la competencia perfecta, habíamos dicho, bueno, esta es la demanda, esta es la oferta, este es el óptimo, todo esto es el excedente del consumidor, todo esto es el excedente del productor. Fíjense que es ese pedazo, ¿sí? Este pedazo que ustedes están viendo acá, desaparece, ¿sí? No está más, no se produce esta cantidad, se produce una cantidad menor y se vende a un precio más alto, ¿sí? Entonces se pierde esto, como esto es una pérdida de eficiencia, esto de producir fundamentalmente el hecho de que se produzca menos de lo socialmente óptimo, ¿tá? Entonces hace que el monopolio sea un tipo de mercado que no es eficiente. Hay una cuestión de ineficiencia en el mercado. Y por último, ya fuera de Filmina, pero de última se los puedo dibujar, se los puedo trabajar acá, porque no les dice Filmina para no confundirlos, pero les voy a comentar de qué se trata. En monopolio aparecen las posibilidades de... ¿por qué me hizo esto? A ver. En monopolio aparece la posibilidad de discriminar precios. ¿Qué es la discriminación de precios? La discriminación de precios, yo les decía recién, el monopolio tiene esta característica. Uno tiene una demanda, ¿sí? Tiene una función de ingreso marginal, tiene un costo marginal, entonces el monopolista dice, bueno, yo voy a vender esta cantidad y la voy a vender a este precio, ¿sí? Ahora, existe la posibilidad de, y esto que también yo les comentaba, el monopolista, cuando va aumentando las cantidades que vende, tiene que bajarle el precio a todas las unidades
a todas las unidades que está vendiendo, ¿sí? Salvo que exista lo que se llama discriminación de precios. Esto ocurre en algunos mercados cuando el productor puede identificar distintos grupos, ¿sí? Con las disposiciones a pagar que tienen distintos grupos por el mismo bien. Se da mucho, por ejemplo, en el caso del cine, ¿sí? Uno dice, bueno, si sos estudiante, te hago un descuento. Si no sos estudiante, no. ¿Y eso por qué pasa? Y bueno, porque se supone que los estudiantes tienen menos disposición a pagar por ese bien, entonces les cobro menos. E identifico que hay otros grupos que tienen disposición a pagar y les cobro más. Entonces, por el mismo bien, se cobran dos precios distintos, ¿sí? También aparecen los descuentos a jubilados, ¿sí? Si sos jubilado, te cobro menos. ¿Eso por qué? ¿Porque las empresas quieren a los jubilados? No, porque las empresas saben que los jubilados por ahí tienen menos disposición a pagar por un determinado bien, pero que si uno le baja el precio, lo consumen. Entonces, lo que están logrando ahí es cobrar precios distintos por el mismo bien. Existen otras formas, o también, por ejemplo, en el caso de las compañías aéreas, existe la discriminación de precios, ¿sí? Si uno lo saca con tiempo al pasaje, puede estar pagando menos que si no, ¿sí? Eso porque lo que buscan, lo que hacen las compañías aéreas es decir, bueno, los que van al último buscar el pasaje porque no les interesa tanto bajar los precios, por ahí son viajes tipo de negocios, y están dispuestos a pagar lo que les decimos. Por ahí el que busca más la oferta lo va buscando con tiempo, y entonces lo que hacen es tratar de agarrarse de esas disposiciones a pagar para poder vender mayor cantidad de bienes y quedarse con mayor parte del excedente del consumidor, ¿sí? Porque a uno le cobro un precio y a otro les cobramos otros precios. Porque hay unos ruidos acá en la facultad. Entonces, eso es la discriminación de precios. También aparecen muchas veces por tramos de consumo, ¿sí? Por ejemplo, si uno consume una determinada cantidad, un poco, te cobran un precio. Si consumís más, te cobran otro precio. Entonces, lo que se hacen es escalonar los consumos, ¿sí? Eso es la discriminación de precios. En el libro se los plantea, no les explica con mucho detalle cómo funciona en esta materia, pero sí es interesante que ustedes sepan que son estrategias de fijación de precio de las empresas que son monopolísticas o oligopolísticas, que tienen capacidad de determinar, identificar los grupos de mercado y poder cobrarles precios distintos en función de las disposiciones a pagar que tienen. Entonces, con eso lo que hacen es tratar de, ¿se acuerdan lo que decíamos recién? Con el ingreso marginal, porque era decreciente, porque para aumentar la venta, ¿sí?, de una unidad más tenía que bajarle el precio a todo. Salvo que yo sepa que vos estás dispuesto a pagarme 7 pesos por una unidad y 2 pesos por otra, y 6 pesos por la otra, entonces en ese caso te cobro 7 pesos por una y 6 pesos por otra. No es sencilla, esa es la discriminación perfecta. Lo que se hacen es hacer grupos, ¿sí? Grupos de consumidores, y decir, bueno, qué sé yo, como le decía recién, los estudiantes se supone que tienen menos disposición a pagar, bueno, les cobro un poco menos. El que yo sé que tiene más disposición a pagar, le cobro el precio de la tarifa completa o la entrada completa, ¿sí? Bien, eso entonces es con respecto a lo que quería que veamos a ver si me estoy yendo, de monopolio, ¿sí? Esto que vimos acá. La próxima semana vamos a trabajar con competencia monopolística, imperfecta no, competencia monopolística, y con oligopolio, que son las dos estructuras de mercados que nos quedan como al medio, ¿sí? Que no son competencia perfecta, ¿sí? Pero tampoco son un monopolio, que es solamente un productor, sino que son una estructura de mercado donde hay muchos productores, pero que también se manejan con características de competencia imperfecta. Vamos volviendo por aquí. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Acá. ¿Algo que quieren comentar sobre esto?
Profesora, Sí, señor. el Señor está en el cielo. ¡Ah! Le hago una consulta. A mí Sí. lo que me quedó la duda, y ahora que terminamos con la clase, fue cuando dijo usted, ¿no? Si yo tengo una cantidad de una cantidad de